Bueno, bueno, ¿cómo están todos? Hoy vamos a empezar tema nuevo. Vamos a empezar a estudiar leyes de Newton. Y para eso lo que les voy a recomendar para la clase de hoy es que además de tomar apuntes, vamos a hacer algunos ejercicios para pensar y vamos a tratar de trabajar en salas por aparte, que ustedes puedan trabajar en grupo a pesar de estar cada uno desde lugares distintos, pero vamos a tratar de organizarnos, ¿sí? Para que sea más dinámica la clase, pues su nombre lo amerita. Bien, cualquier duda que tengan, ya saben, pueden interrumpir, preguntar. Yo voy a tratar de estar atenta a los mensajes en el chat. Bien. Me avisan si ven la presentación o no. Vamos acá. Bien. ¿Ven ¿Ven la presentación? Acá sí voy a necesitar que activen micrófono. Sí, profe, se ¿Sí? ve. Buenísimo. Bueno, Sí, ¿qué hemos visto hasta acá? Para empezar a hablar de dinámica, es importante que tengamos en claro algunos conceptos súper básicos de los temas que hemos estado estudiando hasta el momento. ¿Sí? Primero y principal, ¿qué es o qué no es el movimiento? ¿Cuándo decíamos que un cuerpo estaba en movimiento? cuando cambiaba de lugar. Exactamente, cuando había un cambio de posición. Este, este es un ejemplo muy, muy simple y habitual para, para madres y padres del día de hoy o quienes ejerzan su rol de tíos o cuidadores, ¿sí? Cuando decimos que si tenemos un cochecito, ¿no? Este, cuando decimos que ese cochecito se movió, cuando va desde la posición x sub 1, que lo podemos marcar o determinar dentro de lo que sería, ¿no?, nuestro eje horizontal, nuestro eje de x, como el punto 0 metros. Y se mueve o se desplaza hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha, en este caso exactamente, y hasta el punto x sub 2, ¿verdad? Que en este caso lo denotamos como x sub 2 igual a 10 metros. Entonces, si el coche se mueve desde x sub 1 a x sub 2, decimos que tuvo un desplazamiento igual a, en este caso, ¿cuánto? 10 metros. 10 metros, exactamente. Eso es lo que conocíamos como el delta. Yo, por una cuestión de que no hice el triangulito, ¿sí?, lo denoté como delta. Delta de x, el desplazamiento lo expresábamos como la diferencia entre x sub 2 y x sub 1. Pregunta clave, ¿sí? Si yo vuelvo con el cochecito hasta x sub 1, voy hasta x sub 2 y vuelvo hasta x sub 1, ¿cuál sería la distancia recorrida? 0 metros. Claro, la En ese caso distancia, no sumaríamos el recorrido. claro, ojo cuando decimos no cambio de posición, ¿sí?, y desplazamiento respecto de distancia recorrida. ¿Cuál sería la distancia recorrida si yo voy hasta el punto 2 y regreso? Distancia recorrida. 20 metros. Exacto. Y el 20 metros. Y el desplazamiento, sí, efectivamente sería 0 metros. Porque volvió exactamente al mismo punto y la diferencia nos va a dar 0. ¿Sí? Bien.
Importante reconocer entonces qué era desplazamiento. Creo que en formato presentación no me va a permitir mostrarles lo que les quiero mostrar, así que vuelvo acá. Ahora, cuando estudiamos cinemática, dijimos que íbamos a analizar cómo eran las trayectorias del movimiento de los cuerpos, íbamos a definir velocidad, aceleración, en función del tiempo, ¿sí? Pero sin indagar en el por qué se mueve, ¿sí? Ahora, en dinámica vamos a empezar a estudiar las causas de ese movimiento, ¿sí? ¿Por qué se mueve el coche? Yo acá les planteo esos dos recuadros, ahí les dan una pista. El coche eventualmente se podría estar moviendo por dos razones. ¿Por qué podrían ser? Por la fuerza que ejercemos al empujarlo. Ajá, exactamente, esa sería una razón. Porque yo la estoy empujando ahí mientras hago ejercicio. ¿Y qué otro motivo podría haber por el cual se mueva ese coche? La nivelación del suelo, profe, también. Ajá, exactamente. Tenemos que hay una pendiente, ¿sí? Puede haber una pendiente y se mueve. Ahora, ¿por qué se va a deslizar en este caso hacia abajo el coche? Y no se va a quedar quieto cuando hay una inclinación. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que La lo... fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad sí tiene mucho que ver, pero ¿qué es lo que tiene el coche que hace que se mueva? Las rueditas. Las rueditas, sí, efectivamente, pero lo que tiene que está vinculado con, cuando hablamos de fuerza, con la gravedad, es el peso, ¿sí? Y si ese peso, ¿sí? Ese peso lo vamos a analizar, es un tipo de fuerza, ¿sí? Es el peso lo que hace que se mueva, el mismo peso que tiene el cuerpo, que se desplace hacia abajo. Tanto la fuerza que en este caso ejerce mamá, ¿sí? Como el peso del mismo cuerpo son fuerzas y son la causa por la cual ese coche se mueve, ¿sí? Y si yo en la diapositiva anterior incluso les indiqué, ¿no? Que se mueve, que hay un movimiento hacia la derecha, en este caso, en ambos casos. Y les digo que acá se mueve sobre el plano horizontal o sobre un plano inclinado hacia la derecha y que hay una magnitud, ¿sí? Una cantidad de fuerza impartida sobre ese coche, ¿qué tipo de magnitud será la fuerza? Recuerden que teníamos magnitudes escalares y vectoriales. ¿Qué será la fuerza? Vectorial. Exactamente, es una magnitud vectorial. Importante que esto lo tengan en cuenta porque en los ejercicios y en todos los razonamientos que elaboremos es un factor muy importante. Bien, entonces, como es una magnitud vectorial, siempre vamos a tener que indicar cuál es la cantidad o cuánto o qué tanto esa fuerza empuja, ¿sí? Al coche o también tira de él, ¿sí? ¿Cómo medimos? ¿Cómo hacemos para medir qué tanto empuja o tira de un objeto, ¿sí? Otro, para medir esa fuerza? Las fuerzas se miden utilizando un instrumento que se llama dinamómetro, ¿sí? Que basa el funcionamiento en el uso de un resorte. Sin meternos demasiado en el funcionamiento específico de este instrumento, lo que sí, porque no vamos a tener la suerte de por ahí usarlo, es importante que sepan que las unidades que vamos a utilizar en dinámica para denotar la magnitud de fuerza es el kilogramo fuerza o el newton. Y ya vamos a ver cómo es que se construye esta
unidad, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades que equivalen al kilogramo fuerza o al newton, ¿sí? Pero lo que sí tienen que saber, ¿sí? Es que cuando hablamos de conversión de unidades, ¿sí? Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Esto es un dato muy importante, ¿sí? A tener en cuenta. Bien, ¿cómo definimos fuerza? Vamos de vuelta acá, que se vea grande y bonito. ¿Cómo definimos fuerza? Es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o producir algún tipo de deformación. Imaginemos que tenemos el coche en ese plano horizontal, ¿sí? Entonces, para que ese coche se mueva era necesario que esté en contacto con ¿qué? Con una fuerza. Exacto, ¿y quién ejerce esa fuerza? La mamá. La mamá, exactamente, es necesario para que, digamos, que un cuerpo entre en movimiento o se detenga, ¿sí? Porque si ese coche, por ejemplo, se mueve sobre un plano inclinado, solamente por el efecto de su peso, y lo tenemos que detener, ¿sí? Tenemos que detener el movimiento de ese cuerpo, también va a ser necesario una fuerza para detenerlo, ¿sí? Entonces, para que podamos hablar de fuerzas es necesario que haya una interacción entre dos cuerpos, ¿sí? Entonces, una fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, ¿sí? Y que requiere una interacción entre dos cuerpos o entre el cuerpo y su entorno. En función de esto, cuando hablamos de un cuerpo y su entorno, es donde empezamos a hablar de fuerzas de contacto, la mamá y el coche, ¿sí? O de fuerzas de largo alcance, ¿sí? Por ejemplo, el peso, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de cuando empezamos a hablar de la aceleración, del efecto que tiene la gravedad sobre el cuerpo, este, eh, y el peso que genera este, ¿sí? Como ya dijimos, la fuerza es una cantidad vectorial y si es un vector, tiene tres componentes que eran la magnitud, la dirección y el sentido. Y por lo tanto, si hay una interacción, que haya una fuerza quiere decir que hay un contacto directo que puede ser empujar o tirar de él, ¿sí? Bien. Ahí me enredé un poco, pero ¿se entiende la idea de lo que implica una fuerza? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas más comunes que vamos a analizar y que las vamos a tener que identificar en, eh, en los ejercicios que vayamos realizando y en los experimentos, experiencias que llevemos a cabo? La primera es la fuerza normal, ¿sí? Que es aquella que es vertical y perpendicular a una superficie sobre la cual esté apoyada un cuerpo, ¿sí? En este esquema queda bien claro si tenemos una caja sobre una superficie horizontal y como nos denota el esquema, la fuerza normal es directamente hacia arriba, perpendicular a la superficie, ¿sí? Lo mismo cuando estamos en el plano inclinado, ¿sí? Perpendicular a la superficie. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque cuando hagamos las representaciones de los sistemas de fuerza, cuando en un cuerpo analizamos que hay más de una fuerza que está actuando en el estado de reposo, de movimiento de un cuerpo, siempre tienen que considerar cómo van a representar esa normal si es que el cuerpo está apoyado sobre una superficie.
¿Y cómo denotamos fuerza normal? Con la letra N, y como es un vector, con la flechita arriba, ¿sí? ¿Qué otro tipo de fuerza tenemos que reconocer? La fuerza de fricción, ¿sí? La fuerza de fricción también surge del contacto de un cuerpo con la superficie y siempre va en sentido opuesto a la fuerza que nosotros estemos aplicando sobre un cuerpo, y siempre paralela a la superficie. Mientras la normal era perpendicular, la fuerza de fricción, que se representa con F minúscula, a veces con F minúscula y R, y además la flechita que indica que es un vector, siempre en sentido opuesto a, al sentido de aplicación de mi fuerza. En este esquema se ve claro, ¿sí? En este dibujo, donde tenemos una persona que está empujando una caja, ¿sí? La fuerza aplicada tiene una magnitud que desconocemos, pero es horizontal y hacia la derecha, y la fuerza de fricción, ¿sí? Representada por el contacto que tiene esa caja con el suelo, también horizontal y en sentido opuesto. Importante a tener en cuenta: mientras mayor es la fuerza de fricción, que está dada también por el coeficiente de la superficie, por el tipo de superficie sobre el cual intentamos mover un cuerpo, esta fuerza de fricción puede llegar a anular la fuerza que nosotros estamos realizando, y si esa fuerza, como vamos a estudiar a lo largo de las leyes de Newton, si esa fuerza de fricción tiene el mismo módulo o cantidad o magnitud que la fuerza que nosotros aplicamos, el cuerpo no se va a mover, ¿sí? Y en función de ese coeficiente de fricción, es decir, de cómo sea la superficie que nosotros, sobre la cual estemos arrastrando, por ejemplo, un cuerpo, ese cuerpo se va a mover con mayor o con menor facilidad, ¿sí? Otro tipo de fuerza que tenemos que identificar son las fuerzas de tensión, ¿sí? Que las identificamos normalmente cuando tenemos objetos que son suspendidos o tensados, ¿sí? Con algún tipo de cuerda, soga, cordón, etcétera. Importante a la hora de realizar, de analizar los ejercicios de, de dinámica cuando tenemos fuerzas de tensión, que se representa con la letra T, ¿sí? Es el ángulo que forma esa fuerza con la superficie, ¿sí? Acá, cuando veamos dinámica, quizás cuando estudiamos cinemática, eh, como normalmente algunos movimientos los veíamos sobre el eje de X, ¿sí? Acá es muy importante que sepamos hacer e identificar los sistemas de coordenadas, así que vamos a entrenar mucho eso, porque una buena representación esquemática de un sistema de fuerzas es clave para que nosotros podamos resolver de manera adecuada los ejercicios. Bien, y una fuerza muy importante que, que vamos a identificar es la fuerza peso, ¿sí? Y acá es donde empezamos a hablar también de la aceleración de la gravedad, ¿sí? El peso, ¿sí? Es la fuerza con la que el centro de la Tierra atrae a un cuerpo determinado, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos las fórmulas de, de dinámica, ¿sí? Las distintas fórmulas de dinámica, por qué les estoy mencionando
el concepto de aceleración de la gravedad, ¿sí? Pero lo que tienen que saber es que el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos, ¿sí? Siempre perpendicular a la superficie de la Tierra, ¿sí? Siempre tiene sentido, es vertical y hacia abajo, y la pueden representar o encontrar representada de dos maneras, con W por weight en inglés, o por la letra P de peso, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver, no, bien, vamos a analizar acá. Vieron que les dije que es importante identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí? Y hacer una buena representación del sistema de fuerzas. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando, yo voy a agrandar un poquito acá. Hagamos de cuenta que queremos estudiar o identificar, ¿sí?, cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el coche, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Esquemáticamente tenemos que hacer un sistema de coordenadas X e Y, ¿sí? Lo voy a... Uy. Lo voy a engrosar un poco para que se vea un poco mejor. Bueno, eso es un poco exagerado. Vamos a poner bien en negro. Y si yo tengo que hacer entonces un sistema de coordenadas X e Y y quiero analizar las fuerzas que se aplican, que están actuando sobre el coche, ¿sobre quién tendré que poner mi sistema de coordenadas? ¿Dónde lo pondría? ¿Dónde pondrían ustedes el sistema de coordenadas X e Y? ¿Dónde pondrían el centro de la cruz? ¿Qué se les ocurre? ¿En el coche o en el inicio del recorrido del coche? En el coche, exactamente. Y sobre todo, lo que hacemos es colocarlo en el centro, bien en el centro del cuerpo, no en el punto de aplicación necesariamente, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que nos diga el ejercicio, ¿sí? Pero lo ponemos, en este caso, en el centro del coche. Bien, podríamos llegar a colocarlo, como les decía, en el punto de aplicación, ¿sí? Pero en este caso los vamos a colocar acá, porque el cuerpo que estamos analizando es el coche, no la mamá, ¿sí? Eso es lo importante, no ponemos acá en el centro ni acá el sistema de coordenadas, lo colocamos acá. Bien, ¿qué fuerzas estarían actuando en el cochecito? Menciónenmelas, después vemos dónde las ubicamos. La fuerza de fricción, La fuerza de fricción, bien. La fuerza de fricción, que lo denotábamos de esta manera. ¿Qué más? Vamos a hacer una listita acá. ¿Qué otra fuerza? Si el coche está en movimiento. Si el coche, por ejemplo, se mueve
se está moviendo hacia la derecha. ¿Será por acción de qué? En este caso, como lo ven en el esquema. Debido a De la la acción madre. de la fuerza que ejerce quién. La fuerza que ejerce la mamá, ¿sí? El coche, eso dentro del eje horizontal. Dentro del eje vertical estarán actuando fuerzas si ahí G vos dijiste que había una fuerza de fricción, ¿no? Esa fuerza de Sí, fricción actúa sobre el eje de X. ¿Por qué? Porque el coche está sobre una superficie, ¿verdad? Que será sí, más o menos rugosa. Entonces, si está apoyado sobre una superficie, tiene que haber una fuerza, como dijimos que se llama, vertical y hacia arriba, y perpendicular a la superficie. Normal. La normal, exactamente. Y como el coche seguramente... Uy. Y como el coche... y Este... actúa la fuerza de peso también, profe. Exactamente. No sabía cómo decirlo para no decir peso. Bien, esas serían las 4 fuerzas que están actuando, ¿sí? Podríamos evaluar si hay una fuerza de tensión, de pronto, si estuviésemos eh, tirando de alguna manera del coche, si consideráramos el tema de la consistencia del mango, si fuese más como una soga, pero en sí estas podrían ser las 4 fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿cómo las ubicamos? ¿Cómo las representamos? ¿La fuerza de roce es horizontal o es vertical? Horizontal. Horizontal, muy bien. ¿Y si el movimiento se está llevando a cabo hacia la derecha, esa fuerza será en el mismo sentido del movimiento o en sentido opuesto? ¿En el mismo? Recuerden que la fuerza de roce, ¿sí?, siempre es en sentido opuesto. El análisis lo tendríamos que haber empezado por acá, ¿sí? En sentido opuesto de la fuerza que estamos implementando, ¿sí? La fuerza materna, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza de roce la vamos a representar, acá lo tendría que poner un poco más abajo, ahí tenemos la fuerza materna, y la fuerza de roce la representamos acá, girar horizontalmente, ahí está. Perdón que me estoy haciendo acá un lío. Perdonen la inutilidad. Ahí está. Vamos a tener la fuerza de roce en sentido contrario de la fuerza materna, ¿sí?, sobre el eje de X. Y sobre el eje de Y, ¿a quién vamos a tener? En sentido hacia abajo, Al peso. al peso,
Bien, este va a ser un poco más rápido. Ahí está. Vamos a tener el peso, que es la fuerza con la que la Tierra atrae al coche y no está flotando. Y tenemos a la normal, ¿sí? Que recuerden que va a ser perpendicular a la superficie y hacia arriba, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? No se olviden de siempre que realicen las representaciones esquemáticas, por más que trabajen en computadora, cuando tienen tiempo, agregarle la flechita que indica que estas cantidades son vectores, ¿sí? Bien, con esos conceptos en claro, podemos pasar a hablar de las leyes de Newton. Hagamos de cuenta que estamos en clases presenciales y están llegando tarde a clase, ¿sí? Muy tarde. No los habituales 20 minutos. ¿Sí? Están llegando muy tarde, ¿sí? Van corriendo. Y en el trayecto entre la terminal, ¿sí? Y su objetivo, que es la sede, se les atraviesa un dulce y amable perrito. Y tropiezan con ese perrito. ¿Qué pasa con ustedes? Bueno, sí, tropiezan, pero ¿qué pasa con ustedes, con su trayectoria? Se detiene. ¿Se detienen en seco? Venían corriendo. ¿Se detienen en Tan en seco? seco, no. Ajá. ¿Qué es lo que pasa si tropiezan con el pobre y amable perrito que solo quería descansar en su siesta? ¿Qué pasa con O sea, ustedes? O por ejemplo, se llevan puesto un escalón o la vereda. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo de ustedes? Nos caemos Se caen. ¿Hacia dónde? al piso. Al piso, sí. Pero se caen. en el mismo sentido en el que íbamos. Exacto. Voy a habilitar ahí la cámara como para que no me ven. Pero por ahí con la gesticulación suele ser. ¿Me están viendo? Sí, bien. Suele suceder lo siguiente. Ustedes vienen corriendo, ¿verdad? Y no se detienen en seco cuando tropiezan, sino que tras unos cuantos traspiés ustedes continúan con ese movimiento, ¿verdad? Antes de caer de bruces al piso, ¿no? Ustedes es como cuando de pronto imagínense que van en el colectivo o en un vehículo, ¿sí? Y el chofer frena de golpe. ¿Qué pasa con ustedes? Hacen que el saludo, ¿verdad? El famoso y conocidísimo hola, ¿sí? Su cuerpo sigue la misma trayectoria. ¿Sucede eso o no? ¿O es pura invención mía? Sí, sí, así sucede. Sucede eso. Bien. ¿Conocen cuál es la... Muchas veces utilizamos algunas palabras sin conocer su significado, ¿sí? Pero ¿qué decimos? Seguí hacia adelante por... La inercia del cuerpo. Exactamente, por inercia, ¿sí? Esa es la primera ley de Newton, ¿sí? Cuando ustedes vienen corriendo, van llegando tarde a la sede, se tropiezan con el perrito, no se detienen directamente en seco, sino que su cuerpo tiende a seguir ese estado de movimiento, ¿sí? Esta situación de movimiento. Y si están quietos, ¿sí? Si están quietos y alguien los empuja, ¿sí? También se va a producir este cambio de estado de reposo, ¿sí? Pero
inicialmente ustedes van a tender a mantener ese mismo estado en el que ustedes se encontraban, ¿sí? En este caso, el perro, ¿sí?, ejerció una fuerza sobre ustedes, que tiende a hacer que ustedes se detengan, ¿sí? Pero si sobre ustedes no actuara ningún tipo de fuerza, tenderían a mantener ese movimiento, ¿sí?, rectilíneo uniforme, por ejemplo, ¿sí? Esto es lo que nos enuncia la primera ley de Newton, que es la ley de inercia. Si sobre un sistema, en este caso nosotros, no actúa ninguna fuerza, la velocidad con la que se está moviendo, o la velocidad con la que se encuentra, que puede ser cero si se encuentra en reposo, no se va a modificar. Después vamos a ir trabajando más puntualmente con cada una de estas leyes. Vamos a pensar en esta otra situación. Hagan de cuenta que van a patear una pelota, ¿sí? Tienen una pelota de tenis, una pelota pequeña y una pelota de fútbol más grande y pesada. Y patean cada una de estas pelotas con exactamente la misma fuerza. ¿Cuál se va a acelerar? ¿Cuál va a acelerar más? ¿Cuál va a alcanzar mayor aceleración? ¿La pelota de tenis o la pelota de fútbol? La de La de tenis, tenis, Ajá. ¿Y por qué creen que sucede eso? por el peso. Por el peso. por el peso. Exactamente. Más que con el peso, ¿sí? Y esto, eh, como les decía, vamos a empezar a desenmarañar algunos conceptos, ¿sí? Este fenómeno en el que hay una relación entre la aceleración que consigue un cuerpo y la fuerza que aplicamos, tiene que ver con la masa que tiene ese cuerpo, ¿sí? A mayor masa, menor aceleración, ¿sí? Aplicando exactamente la misma fuerza. La ley de masa, que es la segunda ley de Newton, nos dice esto: si sobre un sistema, en este caso la pelota, se aplica una fuerza, este se va a acelerar de modo directamente proporcional a la fuerza, mayor masa, mayor fuerza, mayor aceleración, y de manera inversamente proporcional a la masa. Menor masa, mayor aceleración. ¿Sí? ¿Se entendió? Igual cuando lo veamos en términos de fórmulas, se expresa mucho más claro. Analicemos una última situación. ¿Alguna vez les pasó esta situación que vemos acá a la izquierda de querer clavar un clavito? En algún momento lo deben haber hecho, me imagino. ¿Qué sucede cuando tomo el martillo y golpeo el clavo? ¿Cuáles son las consecuencias de esa acción? Traten de recordar todo Que lo el que clavito se une El a la clavito madera. se hunde, sí. ¿Y qué pasa con el martillo? Y con la mano ustedes pasan con el martillo directo, rebota, ¿no? Sí. Bien. ¿Y qué pasa cuando ustedes, hagamos de cuenta, que quieren mover, ¿no?, un mueble muy, muy pesado? Y hagan de cuenta que tenemos un piso relativamente liso. ¿Qué pasa cuando empezamos a empujarlo si de pronto ese mueble no se mueve? ¿Qué pasa? ¿Qué solemos observar en nuestros pies?
Que se Y se resbala. nos resbala. resbalamos, ¿no? Es como que estamos haciendo ahí la caminata lunar, no llegamos a ningún lado. Eso, sí, esa situación de que a pesar de que nosotros empujamos el mueble y no lo podemos mover y nosotros es como que tenemos esta reacción involuntaria, ¿no? De que nos resbalamos hacia atrás y el rebote del martillo, ¿sí? Al querer clavar un clavo, se responden con la misma ley de Newton, que es la tercera y que es la ley de acción y reacción, ¿sí? El martillo rebota porque así como yo apliqué esa fuerza, el martillo ejerce una fuerza hacia el clavo, ¿sí? Para que se hunda. El clavo ejerce una fuerza de manera contraria y de la misma magnitud, ¿sí? Igual dirección e intensidad, pero en sentido contrario a la que ejerce el martillo. Lo mismo sucede con nosotros y el ropero, ¿sí? El ropero también ejerce, así como nosotros ejercemos la fuerza, ¿no? En dirección horizontal, ¿sí? Por ejemplo, en sentido hacia la izquierda, y el placar está ejerciendo esa otra fuerza que no nos permite empujarlo, ¿sí? En la misma dirección, pero en sentido contrario, por ejemplo, hacia la derecha. ¿Cómo van hasta acá? Bien, la idea, ¿sí? Para que puedan tratar de aplicar los conceptos que vimos hasta acá y que puedan sobre todo hacer un sistema de representación de fuerzas como el que hicimos del, del coche, van a ir a la guía primero que ¿cuántas somos? ¿Cuántos son en la sala? Tenemos 2, 4, 6, 7. Bien, la idea sería que se puedan separar en dos grupos, ¿sí? Que armen una sala de Meet por aparte y se tomen unos 15 minutitos para leer de la guía de trabajos prácticos, ya les digo qué ejercicios, y hagan la representación de las fuerzas y luego las compartan en la videollamada. ¿Se animan? Ahí les muestro cuáles son los ejercicios. Van a tener que ir a la guía de trabajos prácticos. Vamos al aula virtual. Guía de trabajos prácticos. Bien. De la guía de trabajos prácticos, del trabajo práctico número 4, van a tener el punto 3 y el punto 4. ¿Sí? En el punto 3 nos dice una caja encima de una mesa. Elijan la opción que describa de la mejor forma las fuerzas que actúan en esta situación. ¿Sí? ¿Qué fuerzas actúan sobre esa caja? Ustedes lo que van a tener que hacer es esquematizar, van a tener que representar una caja y analizar qué fuerzas están actuando y elegir la opción que sea correcta. ¿Sí? En el punto 4, por otro lado, tenemos un conejo, está corriendo, escapando de un águila que lo sobrevuela.
¿Ha saltado en Profe, se le cortó vertical? el audio. ¿Se cortó el audio? ¿Me escuchan ahora? Ahí está. ¿Sí? Sí, se escuchó hasta esquematizar nada más. Ah, bien. En el punto 3 ustedes van a tener que esquematizar, en ambos puntos, 3 y 4, van a tener que hacer el esquema, ¿sí? E identificar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la caja o sobre el conejo, ¿sí? Solo que en el punto 3 ustedes van a tener que elegir la opción correcta, ¿sí? Y en el punto 4 van a tener que explicarnos cuáles son las fuerzas que consideran que están actuando, ¿sí? Eh, para esto, para este trabajo, lo que van a tener que hacer ustedes es arreglar en este momento quiénes van a trabajar juntas, ¿sí? Y van a salir y qué ejercicio van a resolver. Y luego, en 15 minutos, ingresan nuevamente y comparten eh, sus resultados. Bien. Eh, ¿Qué fue lo más difícil para hacer el ejercicio? ¿Qué es lo que más les costó antes de que hagamos la puesta en común con las imágenes que mandaron? Yo creo que entender la situación en sí, o sea, cuándo es que se aplicaba la fuerza, en qué momento, en qué instante, la consigna, sobre todo, qué es lo que pedía. Ujú. Bien. Las demás. Bien, bueno, a ver, compartamos. Eh, Veamos las imágenes que mandaron. Voy a empezar con la de Mauricia. Vamos a girarla. A ver, el ejercicio elegido fue el de la caja. De la caja. Bien, tenemos una caja apoyada sobre una mesa. Mauricia, ¿querés contarnos tu proceso? Al margen de que está explicado. La perdimos a Mauricia. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Mauricio en su esquema? Que lo dejó bien explicadito. Fuerza gravitatoria ejercida por la Tierra en la caja hacia abajo. A esta fuerza, ¿cómo la llamábamos? Fuerza Peso. peso, exactamente, perfecto. Sobre el eje de y hacia abajo, perfecto. Y la fuerza ejercida por la mesa en el centro de la caja hacia arriba, en sentido opuesto a la fuerza peso. ¿Y a esta fuerza cómo la llamamos? Profe, ahí yo la entendía como fuerza normal, ¿puede ser? Normal, exactamente, es perfecto. Estamos todos de acuerdo en que no es definitivamente la opción B que decía no hay fuerzas, ¿sí? Tenemos la fuerza del peso vertical hacia abajo, ¿sí? Porque el cuerpo tiene una masa y es atraído por la tierra, ¿sí? Y tenemos la fuerza normal por el hecho de que está apoyada la caja sobre la mesa. Eh, Algo que les voy a hacer como un pequeño paréntesis acá para que estén atentas cuando veamos la tercera ley de Newton.
y que es cómo elaboramos el sistema de coordenadas y cuál es nuestro punto de referencia, ¿sí? Porque cuando empecemos a ver fuerzas de acción y de reacción, vamos a ver que también podemos plantear el sistema de fuerzas desde el punto de vista de la mesa. Vamos a tener el peso de la mesa, la fuerza que ejerce, ¿sí?, la caja sobre la mesa y además de la fuerza normal. Pero el análisis es correcto. Bien, tenía acá, este me lo habías mandado vos, Ju, ¿verdad? También tenemos identificada la fuerza peso vertical hacia abajo y la fuerza normal vertical hacia arriba. No se olviden de de poner la flechita arriba de normal y de peso, ¿sí? Bien, perfecto. Y pasamos, están bien resueltos. ¿Algo que quieran consultar? ¿Queda claro el punto 3? Sí, profe. Bien. El punto 4 nos decía que tenemos un conejo que está por ser atacado por un águila y que salta, ¿verdad? Salta y que se analice el sistema de fuerzas que actúan sobre el conejo en ese momento. Bien, este no es, este es. Este es el de G y de Juli también. Analizaron el mismo ejemplo. Bien. ¿Nos quieren contar? Bueno, yo, profe, analizaba el peso del conejo, porque como tiene masa, como bien habíamos dicho, en todo objeto que está sobre la Tierra o todo cuerpo que está sobre la Tierra es atraído hacia el centro. Ujú, Entonces, al momento del salto, el conejo estaba apoyado en el piso, diríamos, entonces ejercía la fuerza de peso. Y al momento de saltar, ejerce una fuerza contraria, digamos, para arriba, de una forma vertical al suelo, entonces me parecía que ejercía una fuerza normal. ujú. Ju, vos que hiciste el otro, también hiciste el análisis fue un poco diferente, ¿sí? Por lo visto. ¿Está? Profe. Ah, sí, contá. Perdón, te estoy diciendo Julieta. Eh, Jime, perdón. Mil disculpas. Sí. eh, sí, yo también tuve dudas en el 4 a la hora de analizarlo. Yo directamente imaginé al conejito en el aire Ujú, y que no estaba tocando la tierra. Por eso pensé que la normal no ujú, era, o sea, como no había tacto, pensé que la normal no. Pero como él se eleva hacia arriba y era su propia fuerza, yo le puse fuerza de salto. ujú, ujú. Bien. Algo que cabe aclarar en ambos casos. Por un lado, ¿sí?, para que vayan haciéndose a la práctica, recordemos siempre, ¿sí?, las correcciones acá. ¿Ustedes ven cuando yo muevo el cursor? Sí, profe. ¿Sí? Bien, Sí, profe. bien. Tengamos en cuenta siempre colocar las flechas sobre el cuerpo que estamos analizando. Entonces, G, en este caso, recordá poner, eh, en este sentido es más fácil incluso si ustedes dibujan y le trazan el sistema de coordenadas sobre el cuerpo que están analizando, ¿sí? Eso es súper importante. En este caso es como que queda medio implícito por cómo representaste, ¿sí? Pero esto sería como más adecuado para representar un sistema de fuerza sobre un objeto, ¿sí?, sobre un cuerpo. Esa primera aclaración. Muy bien, las dos identificaron el peso del conejo, ¿sí?, como una fuerza que está
actuando. Hay que ser bien literal en el caso del ejercicio y tener en cuenta lo siguiente. Como dijo Jime, ¿sí? La normal en realidad no está actuando porque el conejo está suspendido en el aire. ¿Sí? Literalmente dice, en el momento en que saltó y está en el aire, la fuerza que está efectivamente actuando sobre el conejo es la fuerza peso. El año pasado, cuando los chicos resolvieron este ejercicio, también plantearon esto de la fuerza de impulso, ¿sí? Pero vamos a aislar el momento de análisis cuando el conejo solamente está suspendido en el aire. Entonces, cuando está suspendido en el aire, como no está en contacto con ninguna superficie, no estaría actuando la fuerza normal, ¿sí? Y como ya saltó, ¿sí? Se encuentra en un punto X de su trayectoria, la única fuerza que estaría actuando sobre el conejo es la fuerza que ejerce el peso por tener una masa y encontrarse siendo atraído por por el centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a representar es simplemente el conejo con la, la fuerza peso vertical y hacia abajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Creo que son las que quedaron. Bien. Sí, ahí está. Bien. Volvamos para acá. Nos vamos a introducir un poquito más en lo que es la primera ley de Newton, que dijimos que era la ley de inercia, ¿sí? Y dijimos que si sobre un sistema o sobre un cuerpo no actúan fuerzas, ese cuerpo va a tender a permanecer en estado de movimiento o de reposo, ¿sí? Bien, ¿cómo afecta el movimiento o reposo de un cuerpo las fuerzas que actúan sobre él? Imaginemos, ¿alguna vez jugaron al tejo en, en las mesas esas que tienen aire? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Así. Bueno, imagínense la siguiente situación, tres situaciones paralelas. En primer lugar, en una mesa común y corriente, ¿sí? Golpeamos, tenemos el tejo en estado de reposo, ¿sí? Lo golpeamos y se va a mover cierta distancia. Ese tejo se va a mover hasta que, por acción de la fricción que ejerce la superficie de la mesa sobre el tejo, se empiece a detener, ¿sí? Se va a empezar a desacelerar. Si en cambio esta situación la repetimos sobre una superficie como un vidrio, por ejemplo, o un piso o una superficie mojada, seguramente el tejo se va a desplazar una distancia mayor antes de detenerse debido al tipo de fricción que genera el agua, ¿sí? Respecto a una superficie lisa o rugosa. Y en el caso de las mesas estas de hockey de mesa que mencionábamos antes, donde el aire que genera, que emana, digamos, la mesa, hace que el tejo se aísle de la superficie y se pueda mover más, el tejo se va a desplazar una distancia aún mayor. Si elimináramos completamente, ¿sí?, la fricción de la superficie que tiene, la fricción de la superficie que ejerce sobre el tejo, una vez que iniciamos el movimiento, necesitaríamos de alguna fuerza, ¿sí? O sea, no necesitaríamos de ninguna fuerza para que se mantenga el movimiento. ¿Se entiende? Eliminamos la fuerza de fricción, entonces el tejo se movería indefinidamente, ¿sí?
Entonces, enunciando nuevamente la primera ley de Newton, ¿sí? Si ninguna fuerza resultante o neta, ¿sí?, actúa sobre un cuerpo, este va a permanecer en estado de reposo, no se va a mover, ¿sí? Si ese cuerpo estaba detenido y ninguna fuerza actúa sobre él, va a permanecer quieto. Ahora, si se mueve con una velocidad constante en línea recta, ¿sí?, y no aplicamos ninguna fuerza para que se tenga, una fuerza de fricción o una fuerza para detenerlo, este cuerpo se va a seguir moviendo con ese movimiento de velocidad constante. Esto es lo que llamamos como condición de equilibrio, ¿sí?, como la sumatoria de las fuerzas igual a cero. Y esa tendencia del cuerpo a mantenerse en reposo o seguir moviéndose es lo que conocemos como inercia. Bien. Entonces, en reposo siempre tenemos que tener en cuenta que la sumatoria de las fuerzas las tenemos que ver sobre X y sobre Y. ¿Sí? Tenemos que hacer esa sumatoria de fuerzas y hacer una descomposición. Y por eso es lo que yo les decía que es importante realizar bien la representación del sistema de fuerzas para ver quién suma, quién resta, ¿sí?, y hacer las respectivas conversiones y pasajes de términos en caso de ser necesario, ¿sí? En estado de reposo vamos a tener que la sumatoria de fuerzas es cero y en el caso del movimiento rectilíneo uniforme también, ¿sí? Bien. Vamos a resolver, este es uno de los ejercicios de la guía como para que más o menos comprendan cómo se resuelven este tipo de ejercicios, cómo hacemos un sistema, cómo representamos un sistema de fuerzas y además incorporamos los conceptos de tensión, cómo descomponemos una fuerza para calcularla y además, muy importante, incorporar algunos términos de algunas fórmulas, digamos, de la trigonometría que son claves para resolver ejercicios, ¿sí? El ejercicio 7 de la cartilla nos dice que tenemos una esfera de acero cuyo peso es 50 kilogramos fuerza. Ojo con las unidades, ¿sí? Esa esfera de acero está suspendida de una cuerda atada a un poste. Una persona al ejercer sobre la esfera una fuerza horizontal, la desplaza lateralmente manteniéndola en equilibrio en la posición que se muestra en la figura. Y acá el vector T representa tensión. Entonces, si decimos que la esfera se encuentra en equilibrio, si el ejercicio empieza enunciándonos eso, quiere decir que las componentes de las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces tenemos que identificar todas las fuerzas, ¿sí?, y sus componentes. Uy. Ay, me fui. Bien. Importante. ¿Ven cómo represento el sistema de fuerzas en torno a la partícula, ¿sí?, a mi esfera de acero? Entonces yo voy a tener, ya indicados por el ejercicio, tengo la fuerza que ejerce la persona en X. No tengo fuerza de fricción, entonces en X, por el momento tendría solamente esa fuerza. Y en Y, expresamente por el ejercicio, tengo la fuerza peso, ¿sí?, que era de 50 kilogramos fuerza. Ahora, ¿qué hacemos con la fuerza de tensión? ¿Sí? La fuerza de tensión forma 60 grados, ¿sí?, con el poste que tenemos aquí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es descomponer esa fuerza en sus componentes en Y y en X,
¿sí? Y tengo que empezar a ver las propiedades de los ángulos, etcétera, ¿sí? Para eso es muy importante tener siempre presente, ¿sí? esta ayuda a memoria, ¿sí? Donde tenemos el ángulo alfa, la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, conceptos como el seno del ángulo, el coseno del ángulo, la tangente, arco tangente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si esta es mi tensión, yo voy a tener mi componente en T, que no es otra cosa que el coseno del ángulo, ¿sí? De este ángulo, y la componente en I de la tensión, que no va a ser otra cosa que el seno del ángulo. Con esto, ¿sí? Y con mi ayuda a memoria yo puedo empezar a resolver el ejercicio, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es, para calcular la tensión, ¿sí? Es, voy a tener en I, ¿sí? Voy a ver mi sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en I me tiene que dar 0 porque dijimos que el cuerpo está en equilibrio, ¿sí? Y no va a ser otra cosa que mi componente en I de la tensión, que es el seno de tita, positivo, y negativo el peso, ¿sí? Todo esto es igual a 0. Entonces, si lo que yo quiero es calcular la tensión, hago un pasaje de términos, ¿sí? Y voy a tener que la tensión va a ser lo mismo que el peso, para calcular el valor de tensión, el peso sobre el seno de tita. Bien, yo sé que el peso es igual a 50 kilogramos fuerza y por propiedad de los ángulos del triángulo rectángulo, yo sé que este ángulo vale 30 grados, ¿sí? Entonces, calculo peso sobre el seno de 30. ¿Tienen calculadora? Volvamos acá. Cuestiones que tenemos que tener bien presentes, ¿no? Y no olvidarnos, si bien podemos contar y tenemos que tener siempre a mano nuestro machetito de, de trigonometría, ¿sí? Nosotros tenemos la partícula, representamos bien el sistema de fuerzas sobre el mismo, independientemente de que tengamos el dibujo, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? ¿Sí? Recuerden, en este tipo de casos, a veces lleva la confusión de que no proyectamos bien las fuerzas. Y entonces empezamos a tener confusión, se nos complica la resolución del ejercicio. Entonces, nosotros tenemos la fuerza, la componente de la tensión sobre I, ¿sí? La proyectamos, como está hecho acá, y ahí visualizamos bien nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Tenemos acá nuestro ángulo de 90 grados, este es el ángulo que nosotros calculamos, ¿sí? Esto es bastante simple, sabemos que la sumatoria de los ángulos internos del triángulo rectángulo, ¿cuánto nos tiene que dar? ¿Se acuerdan? 180. Ajá. Entonces, si este ángulo vale 90 y este vale 60, es de ahí que sacamos 30, ¿sí? Por las dudas, eso hace rato es como que lo dije por inercia y no lo expliqué, ¿sí? Pero bueno, teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que este es nuestro ángulo en cuestión, que vale 30 grados, y ahí tenemos que identificar cuál es nuestro cateto opuesto y cuál es nuestro cateto adyacente, ¿sí? Importante identificar eso. Entonces tenemos que la componente en I de la tensión es nuestro cateto opuesto
y la componente en X de la tensión es nuestro cateto adyacente. Y con eso yo me voy a mi machetito, ¿sí?, de fórmulas y puedo identificar cómo voy a calcular esa componente, ¿sí? Bien, entonces, sabiendo que la esfera de acero está en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y me da 0. Entonces a partir de ello yo puedo hacer los cálculos de lo que me están pidiendo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que en Y, ¿qué tenemos? La tensión y tenemos el peso. En X tenemos la fuerza aplicada por el chico y la tensión también, la componente en X. Entonces, a partir de esto, yo planteo la sumatoria, ¿sí? Y voy a tener la fuerza por el seno del ángulo, la fuerza tensión por el seno de 30. Positivo porque está en la parte positiva del eje, y el peso, ¿sí?, el peso negativo, ¿sí?, por exactamente la misma razón. Todo esto me tiene que dar 0. Entonces yo puedo calcular la tensión haciendo despejando los términos, ¿sí? Y como decía G hace un rato, la tensión, resolviendo la fórmula, me va a dar 100 kilogramos fuerza. Recuerden lo que les expliqué al principio de la clase, el tema de la conversión de unidades, que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton, ¿sí? Entonces, si de pronto les pidiera que hicieran esa conversión de kilogramos a newton, tienen que tener en cuenta ese valor. Bien. Entonces, lo que nos pide el ejercicio, ¿sí?, es calcular el valor de esta fuerza. Entonces, si ya conocemos el valor de la tensión, ¿sí?, conocemos el valor de la tensión, la calculamos hace un rato, podemos pasar a calcular el valor de la fuerza. Si sabemos que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0 porque dijimos que la esfera está en equilibrio, lo que vamos a hacer es plantear esa sumatoria de fuerzas. Vamos a tener la fuerza positiva, porque está en el eje, en la parte positiva del eje, menos el valor de la componente en X de la tensión, ¿sí?, porque es opuesta, en el sentido o contrario. Entonces vamos a tener que la fuerza, despejando términos, vamos a tener que la fuerza es igual a la tensión por el coseno del ángulo θ, ¿sí? ¿Conocemos la tensión? Sí, es 100 kilogramos fuerza. ¿Conocemos el ángulo? Sí. Entonces, vamos a tener que la fuerza va a ser ¿cuánto? 100 kilogramos fuerza por el coseno de ¿cuánto? De 30. 30. Bien. ¿Cuál va a ser el valor entonces de esta fuerza? 86,60 me sale a mí. Perfecto. Muy bien. ¿Se entendió cómo es la resolución de este tipo de ejercicio? Yo sí le entendí cómo se hace, pero no entendí cómo es que llega a la fórmula, digamos. Bien. Recordemos lo siguiente. La primera ley de Newton nos dice que los cuerpos se mantienen en equilibrio, es decir, que se mantienen en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, lo hacen
porque la sumatoria de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a cero. ¿Sí? Un cuerpo está en equilibrio cuando todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a cero. Eso es lo que llamamos inercia, ¿sí? Esa propiedad de que el cuerpo pueda mantenerse en el estado en el que se encuentra, ¿sí? Entonces, partimos de esta fórmula, ¿sí? Sumatoria de fuerzas igual a cero. Bien. Ahora, cuando nos referimos a eso, queremos decir que, recuérdense que cuando analizamos las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, hablamos de el eje en X y el eje en Y, ¿sí? Independientemente de que estén en reposo o en movimiento. Entonces, si está en reposo, el cuerpo no se mueve ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para ningún ni para ningún eje, ¿sí? Está quieto y van a estar actuando dos fuerzas principalmente, la del peso y la normal. Entonces, para que se mantenga en reposo, la sumatoria que yo planteé de peso y de normal tiene que ser cero, ¿sí? Ujú. Si yo tengo un cuerpo, ¿sí? Si mi cochecito está está en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y se está moviendo, por ejemplo, con una fuerza que lo impulsa hacia la derecha, como era el ejemplo que planteábamos acá del disco de hockey, ¿sí? Uy. Entonces, para que ese cochecito se siga manteniendo en movimiento con velocidad constante, cuando una fuerza actuó sobre él, ¿sí? Sobre ese cochecito, la fuerza de roce tiene que ser igual que la fuerza que lo impulsa, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ahora, si la fuerza de roce es igual a la fuerza que uno ejerce al empujar el coche, ¿no quedaría quieto también? Si empezó el movimiento, no. Si está quieto va a quedar quieto. Pero cuando se está moviendo, ¿sí? No va a haber Ujú. ninguna fuerza que... ¿Qué pasa? Si la fuerza de roce es mayor que la fuerza que impulsa el coche se va a empezar a detener. Ah, Si bien. la fuerza de roce es, eh, es menor, ¿sí? También va a producir una reacción, digamos, sobre esa fuerza que lo impulsa. Entonces, para que el coche se siga moviendo de manera constante, ¿sí? Esas dos fuerzas se tienen que anular, ¿sí? Tienen que ser igual a cero. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Bien. Es una vez que se inició el movimiento. Ahora, hasta acá es relativamente sencillo hacer el análisis porque decimos, bueno, un cuerpo donde solo actúan fuerzas en X o donde solo actúan fuerzas en Y. Pero hay situaciones en las que las fuerzas manifiestan componentes, ¿sí? Como si de pronto una fuerza que empuja de manera oblicua, ¿sí? O perpendicular no oblicua al, al eje, ¿sí? Del sistema de fuerzas, como es el caso de la fuerza de tensión, ¿sí? Como es este caso. Acá lo que tenemos que considerar es que tenemos que descomponer las fuerzas en sus componentes en X y en Y. Y para que esa partícula esté en equilibrio, todas las componentes tienen que sumar cero. Entonces, si de pronto la sumatoria de fuerzas, supongamos en X, no sumaran cero y en Y sí, la partícula no estaría en equilibrio, ¿sí? Entonces, para empezar a resolver este tipo de ejercicios, siempre tenemos que estar atentos a prestar mucha atención a esto. Dice que la esfera de acero se encuentra en equilibrio. Ok, entonces a partir de eso empezamos a aplicar estas fórmulas,
¿sí? Nosotras queremos saber el valor de la fuerza que está aplicando esta persona, ¿sí? No la conocemos, pero sí conocemos el peso. Como está suspendida, no hay una fuerza normal, pero sí tenemos una fuerza de tensión, ¿sí? Entonces esta fuerza de tensión, que no está ni sobre el eje de X ni sobre el eje de Y, lo que tenemos que hacer es calcular sus componentes, ¿sí? Entonces, como la fuerza que queremos calcular está sobre el eje de X, primero tendremos que calcular con los datos que sí conocemos, que son sobre el eje de Y, ¿sí? Por eso calculamos primero la tensión en la componente Y, porque al peso también lo tenemos, y a partir de eso, teniendo el valor de la tensión, fue que pudimos calcular la componente de X y por lo tanto la fuerza que está haciendo esa persona sobre la partícula para que esté en equilibrio. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Bien. Este es como lo más complejo que vamos a tener en términos de esta parte del práctico de primera ley de Newton. Los ejercicios se terminan resolviendo con los mismos principios, ¿sí? Siempre teniendo mucha atención de, bueno, descompongamos la fuerza, cómo empezamos a resolver, y esto es muy importante, cómo resolvemos los problemas en física. Primero partimos de un dibujo, representamos de manera sencilla, esto que siempre lo repite el profe Clau, mi modelo, ok. Hago el dibujo. Una vez que tengo el dibujo de manera clara, hago mi sistema de coordenadas y empiezo a poner los nombres y a poner los valores. Una vez que tengo eso, registro qué es todo lo que yo conozco de ese ejercicio, cuáles son todos mis valores desconocidos. Y una vez que tengo todos mis valores conocidos, planteo cuál es mi incógnita, qué quiero calcular, y ahí me planteo el método a través del cual voy a llegar a obtener esa incógnita. ¿Sí? Bien, lo que van a tratar de hacer, en la medida que puedan, punto 1 y 2 de la guía de trabajos prácticos, del trabajo práctico número 4, que son teóricos, 5, 6 y 8, que son prácticos, para hacer con ejercicios. Pero lo que más me importa, ¿sí? Lo que más me importa que puedan resolver es lo que preguntaba Mauricia hace rato, que es lo que se encuentra en el foro, ¿sí? No hay que calcular nada, simplemente registrar la experiencia. ¿Dónde estamos? Van a ir al aula virtual, clase 6, ¿sí? Foro de la primera ley de Newton. ¿Qué es lo que van a necesitar para hacer esta actividad? Siempre recuerden, primero leemos todo el procedimiento, los materiales necesarios, los reúno, y recién, después de tener el panorama completo, me pongo a hacer la experiencia o experimento. ¿Qué necesitan? Necesitan un huevo, que lo que les recomiendo es que sea un huevo duro, cuestión de que lo puedan volver a utilizar, ya van a ver por qué. Un tubo de cartón, ¿sí? Puede ser de rollo de cocina o de papel higiénico, una bandeja y un vaso con agua donde pueda caer el huevo. La idea es emular este procedimiento. En este caso usa un plato, pero cualquier bandeja puede servir. El agua es para amortiguar la caída del huevo.
entra el tubo y el huevo, ¿sí? Y lo que hace es dar un golpe seco, ¿sí? Traten de dar un golpe lo más seco posible, ¿sí? Y el huevo nos tendría que caer en el vaso. No vamos a complejizar con tantos huevos y con tantos vasos, vamos a hacer nada más con uno. Y van a repetir como hacemos siempre, por lo menos 5 veces el experimento. Por eso les digo que traten de usar un huevo duro para evitar que se rompa. O pueden utilizar una alternativa, puede ser una pelotita, ¿sí? Ustedes vean con lo que tengan en casa. De vuelta, experimentos sencillos, simpáticos y económicos. ¿Qué también es lo que les vamos a pedir con este experimento? Que se graben, ¿sí? Pídanle a alguien que los grabe o pongan el celular para grabar, ¿sí? Para que tengan ese registro de la experiencia. Entonces, lo que van a registrar también son los resultados. ¿Qué pasó? ¿Sí? Son algunas preguntas disparadoras para poder después hacer el informe. ¿Qué pasó con el huevo? ¿Cayó tal como le sucedió al profesor del video? ¿Sí? Recuerden, así como les repetía hace un rato, el sistema de referencia para indicar cuáles son las fuerzas que actúan es el huevo, ¿sí? No la bandeja. Esto para que lo tengan en cuenta. Van a hagan un esquema, ¿sí? Donde puedan analizar lo ocurrido, ¿sí? ¿Qué fuerzas actuaron sobre el huevo? ¿Sí? ¿Qué pasó? Describan el sistema de fuerzas. ¿Cuál fue la trayectoria de movimiento del huevo una vez que empujamos la bandeja? ¿Sí? Describan el sistema de fuerzas que actuó sobre el cuerpo donde aplicamos fuerza. Y cuando me digo la fuerza que aplicamos, es la que aplicamos nosotros para empujar, ¿sí? Y piensen, ¿a qué se debió que el huevo se moviera en la forma en que lo hizo? ¿Sí? Todas estas preguntas son bien orientadoras para que ustedes analicen de manera crítica qué fue lo que pasó en función de lo que aprendimos hoy, ¿sí? Y nos incorpora un nuevo concepto que es importante en física y que es sistemas de referencia, ¿sí? Yo siempre analizo un movimiento o un fenómeno desde un punto de vista, ¿sí? No quiero decir mucho más para que ustedes puedan investigar e indagar. ¿Qué es lo que van a hacer? Se graban haciendo el experimento con las repeticiones, ¿sí? Y hacen el registro responden las preguntas de manera escrita, o si se animan a grabarse ustedes respondiendo estas preguntas, también es una alternativa. Lo que van a hacer después es añadir un tema de debate, ¿sí? Acá pueden, pues, si trabajan de a dos, pueden poner el nombre de las personas que participaron del experimento, o pueden poner su nombre si trabajaron solos o sola. Van a adjuntar, ¿sí? Recuerden que para adjuntar archivos tienen que seleccionar la opción acá, avanzada. Ahí va. Acá les da la opción de adjuntar el archivo, ¿sí? Acá van a adjuntar el video. Y en este recuadro es donde pueden relatar, ¿sí? O responder las preguntas orientadoras, ¿sí? Enviar al foro y listo. Y lo charlamos
la semana que viene. Si de pronto tienen complicaciones para subir las respuestas al foro, grábense igual, lo pueden mandar por WhatsApp eh, y lo respondemos. Lo vemos la semana. Lo vemos la semana que viene. O la semana que viene es el primer. Claro. Lo vamos a ver la próxima clase. Vemos si la semana que viene recuperamos con clase virtual o algo por el estilo. ¿Sí? Recién me doy cuenta que la semana que viene es 1 de mayo. ¿Preguntas? Profe, los trabajos prácticos los mandamos a su correo. Sí, mándenlos por correo. Ah, bien. ¿Lo podría anotar en el grupo de WhatsApp? Sí, 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 sí. Lo mandamos ahí. La ideal es que manden los prácticos con copia a los dos, al profe Clau y a mí. ¿Sí? Ahí en el grupo Ah, de bueno, WhatsApp bonito. ya le dejamos el correo de los dos. Así nos mandan. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro el tema de la representación del sistema de fuerzas? Así, profe. Bien, buenísimo. Bien, profe, no, digo, para mí más o menos. Pero bueno, viéndolo un poquito más, creo que voy a intentar entender. Bueno, bueno, Mauricia, cualquier cosa nos preguntan si te queda alguna duda ahora que la podamos aclarar. Si no, ustedes saben, recomendaciones de siempre. Eh, no trabajen en soledad, ¿sí? Hagan grupos de estudio, realicen la lectura del libro, ¿sí? Hay un montón también de libros, por suerte, disponibles de manera gratuita en internet de física, entonces si hay alguno, si de pronto tienen alguna complicación con el CIAS, pueden complementar la lectura con otros que están disponibles, como por ejemplo el Alvarenga, eh, ahora se me borraron de la cabeza pero los nombres, pero de todos modos el profe armó la carpeta en Drive con otros libros muy útiles, el Serway, por ejemplo. Entonces, complementen la lectura y siempre realicen consultas. Así que, si no hay más preguntas, lo que no recuerdo, Clau, es si el Power estaba disponible. Creo que sí, ¿no? Sí, sí, quedó, ya está habilitada la parte de dinámica, Ujú. así que si es el pago, sí, el pago del año pasado, ¿no? Así que Sí, 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 si no tiene. existe ningún cambio, bueno, sí, sí, este ya está habilitado Bien, ya para que lo buenísimo. vean todo. Bien, los chicos, cualquier cosa, el viernes consulta o jueves a las 8 de la mañana, Ujú. lo que necesiten, ¿sí? Nos conectamos ahí y seguimos avanzando con los prácticos y de alguna forma alguna duda específica. El tema es consulta, ¿viste? La denominación es consulta. Entonces, si ustedes preparan la consulta y dicen, profe, necesito algo de tiro vertical, necesito algo de caída libre, necesito algo de dinámica, es consulta. ¿Viste? Cuando ustedes van al doctor y dicen, profe, quiero hacer una consulta de esto. Entonces, la idea es que ustedes preparen durante la semana la consulta. Dicen, a ver, ¿qué le voy a preguntar al profe sobre la consulta? Entonces, ustedes vienen con algo específico. Dicen, profe, yo no entiendo por qué pasa esto. Y entonces uno arma ahí el tema de la pizarra virtual y le tratamos de explicar un poquito ahí, ¿no? Así que vayan haciendo sus libretitas de consulta y dicen, bueno, yo quiero consultar esto. Entonces se hace un poquito más dinámica, ¿sí? El tema de las consultas, ¿sí? ¿Les parece? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, María, Gabriela, listo. Y no se olviden que
cuando menos nos demos cuenta, va a ser, vamos a estar a mediados de mayo con la fecha del parcial, así que no dejen de repasar los prácticos, las preguntas teóricas son igual de importantes, repasen los ejercicios, vayan mandándolos por correo a los trabajos prácticos, así los podemos ver y corregir, así que bueno, eso. Primer parcial de física 15 de mayo, ¿no? Sí. Acá tengo en la agenda, bueno, acá 15 de mayo, primer parcial de física, así que no se duerman, ¿sí? La semana que viene como que va a ser un poquito, ¿sí?, corta, entre comillas, ¿sí? Y ahí lo vamos a rescatar con el tema de la virtualidad, pero no se duerman, ¿sí? Sigan avanzando, es muy importante la lectura, así como dice la profe Sofía, si les cuesta un poco el CIAR, busquemos otros, ¿sí? También hay videos de alguna forma. A ver, ya está complementado, profe, que tenemos ahí el tema del canal de YouTube, ¿sí? Y que de alguna forma ahí la profe va a subir la clase de día, ¿no? Y ya se veía haciendo un poquito más, ¿sí? Va a ir creciendo en videos, ¿sí? También hay otros, ¿sí?, otros videos que pueden, pero la idea es que vayan complementando, ¿sí? Ustedes leen, complementan y de alguna forma van avanzando, ¿sí? Por ejemplo, a veces que estaba conectando a una señorita que quiere rendir, ¿sí? Que es, ¿cómo se llama la señorita? Natalia, bueno, y entonces ahí se le pasó el enlace del tema del canal, entonces ya está, se le sugirió que vean los videos de ahí y que de alguna forma venga consulta, ¿sí? Así que así. El tema es que vayan haciendo las prácticas, ¿sí? Es lo que está proponiendo en el aula virtual, muy interesante, ¿sí? Y que de alguna forma vayan sacando sus conclusiones y que cuando nos encontremos, ¿sí?, pongamos una puesta en común de lo que van avanzando. Yo le voy diciendo que se nota cuando uno va avanzando, ¿no? Cuando, por lo menos siempre nos referenciamos a lo del año pasado, siempre había una alumna que ella pintaba el libro, porque se había sacado copia del libro y lo pintaba, y lo hacía un resumen, y uno veía que estaba haciendo el esfuerzo y estaba haciendo ese proceso, ¿no?, de comprender, y bueno, y acompañado con sus compañeros, ella de alguna forma sacó la materia. Así como dice la profe Sofía, ¿no? No trabajen en soledad, traten de unirse. Por ejemplo, María se puede conectar con Gisela, Gisela con Gabriela, Gabriela con María, ¿sí? Aide con Mauricia. Trabajen, hagan su trabajo, su libretita de campo, y de alguna forma, cuando nos veamos, nos dicen, profe, nosotros estamos trabajando